Bueno, buenas noches a todos. Eh, a ver si yo creo que se me están escuchando bien. Un momento voy a dejar la cámara en un costadito, ahí arriba. Así podemos empezar la charla de hoy. Vamos a tocar un tema que en un principio yo lo puse en la invitación como la estructura de la Torá, pero después le agregué porque me pareció, digamos, un tema quizás que a mucha gente le interesa o quiere saber. Algunos conocen, otros desconocen, el origen de la Kabbalah. Mucho se habla de la Kabbalah, mucho se habla de la Torá. Cuando hablamos de la estructura de la Torá, yo me refiero a la pregunta que mucha gente se hace, si la Torá fue escrita por Dios, es divina, o la Torá fue escrita por la persona. Los sabios del Talmud, cuando traen diferentes temas de leyes, la Halajá, por ejemplo, ¿sí? Está relacionada directamente con la Torá que le entregó Dios a Moshe, o es la palabra de seres humanos, gente como yo, como ustedes, como cualquiera, y por ende uno la puede refutar, etc. La idea es, en breve, digamos, muy en síntesis, porque en realidad es un tema que puede dar para muchas clases, para muchas charlas, es tocar un poco diferentes temas, darles a ustedes las herramientas para después seguir buscando, seguir indagando al respecto, y ver cómo la Torá, dicho no solamente, no digamos lo que es obvio, que es la Torah escrita, sino también todo lo que vino, lo que fue posterior a la época de Moshe, y hablando también del Talmud y todo eso, cómo tiene sus orígenes y sus raíces en el monte Sinaí, en el Ar Sinai. Y también voy a hablar del origen de la Kabbalah como tal, ¿sí? Como parte también de la entrega de la Torah en el Ar Sinai. Entonces vamos a comenzar primero, un poco como para una llave, una apertura a esto, es lo que quizás mucha gente confunde, Cábala o Kabbalah. ¿Sí? Existen los famosos cabureros, principalmente en los deportes, más aún en el fútbol, que dicen esto lo hago como Cábala. Este saco, esta campera, el director técnico no se la saca porque es cábala. El otro le tira talco, ¿sí? En los partidos. Otro tenía la mano en el bolsillo todo el partido. El otro entra con el pie derecho. Bilardo se cruzaba cuando salían al campo de juego los jugadores de los rivales. Él tenía la cábala de él, era cruzarse en el camino de ellos. Es decir, se utiliza la palabra cábala, ¿sí? Y nosotros, cuando hablamos en la Torá, cuando hablamos de algo sagrado, de algo importante, algo que corresponde a la Torá, le decimos Kabbalah. ¿Cuál es el motivo que a la Kabbalah se la llama Kabbalah y qué relación tiene con la Kabbalah? Estuve buscando a ver en los diccionarios, a ver si había algo al respecto. El diccionario trae la palabra Kabbalah como, no sé, una serie de cosas que una persona hace pensando que a raíz de eso va a lograr y va a provocar algo, pero lo que yo creo es que el punto en común es el misterio. Es decir, cuando una persona, por ejemplo, en el caso de un jugador, usa, no sé, cierto color de tobilleras para, en el fútbol como cábala, en realidad lo que él está diciendo eh, está en cierto modo siendo un misterio, ¿sí? Un misterio es decir, sabe que hay algo que... Perdón, estoy silenciando los micrófonos. Gracias. Es decir, la persona siente que por medio de eso va a lograr algo, va a traer como una cierta energía positiva sobre sus jugadores o sobre su equipo, lo que sea, que a él le salga. No sé, sea ya en un negocio, sea como sea, cruzar deditos, etcétera, un montón de cosas así, que es como una proyección misteriosa de algo del más allá. Y eso yo creo, supongo, que tiene, digamos, está sacado de contexto, obviamente, pero está algo relacionado con lo que es la Kabbalah, porque la Kabbalah todos sabemos que es la parte misteriosa de la Torá, como ya vamos a tocar más adelante, y de eso se agarraron como que llamaron a ese misterio Kabbalah. Pero esto es una curiosidad como para empezar la clase de hoy. Ante todo quiero empezar por un tema, un planteo histórico, ¿sí? Moshe, todos sabemos, sube al Ar Sinai, el pueblo judío sale de Mitzrayim, sale de Egipto, con una misión, sale de Egipto con un objetivo. Dios ya le puso ese objetivo, que es, van a
a servir a Hashem en ese monte. Es decir, en esa montaña es en el Har Sinai, o sea que Dios ya sabía que le iba a entregar la Torá al pueblo de Israel, y, y para que el pueblo de Israel pueda transmitir esa Torá y pueda difundirla por el mundo entero, tiene que ser un pueblo libre. Y además, tenemos que ser un pueblo que haya sentido el rigor de la esclavitud para poder también sentir el beneficio de la libertad. Y saber también que por medio de ese rigor de la esclavitud, poder ser sensible también hacia la gente que hasta el día de hoy está en cierto modo en esclavitud, y además con un concepto también mucho más profundo, que es la esclavitud personal de cada uno, la esclavitud de nuestros sentimientos, la esclavitud de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de las modas que se imponen en el mundo, etc. La persona, el yehudí y el ser humano en general tiene el poder, la fuerza de ser libre. ¿Y qué significa ser libre? No es hacer lo que uno quiere, no es libertinaje, sino es libertad, y la libertad es muchas veces también saber que uno puede ir en contra de la corriente, en contra de lo que la sociedad le impone, y eso es todo el objetivo de la salida de Egipto y la entrega de la Torá, es demostrar que lo que rige en este mundo es la Torá de Dios, es la ética divina, es la moral divina, y Dios eligió al pueblo judío para ser transmisor de esa palabra, de ese mensaje de Hashem al mundo entero. Como dicen nuestros sabios, es Or LaGoim, una luz para las naciones, para el resto de las naciones, y esa es la responsabilidad de cada uno y uno de nosotros. Entonces Moshe sube al Har Sinai, todos sabemos que en la festividad de Shavuot nosotros festejamos la entrega de la Torá, pero en realidad lo que nosotros realmente festejamos, lo que realmente pasó en Shavuot, fue la entrega de los 10 mandamientos. Es decir, el pueblo judío entero, junto con Moshe y todos, escuchamos de Dios los 10 mandamientos, principalmente los dos primeros lo escuchamos de la voz divina, y cada vez que hablamos de algo de Dios, decimos la voz de Dios, la palabra de Dios, la mano de Dios. Obviamente es todo metafórico, ¿sí? Es metafóricamente hablando, porque Dios no es un ser humano. Entonces, nosotros escuchamos la voz de Dios, escuchamos: yo soy Dios, tu Dios, que te saqué de Egipto, no tendrán otros dioses fuera de mí. Después Dios siguió entregando otros 8 mandamientos, pero los otros 8 los escuchamos de la boca de Moshe, y no por pedido del pueblo de Israel. Le pedimos a Dios que sea Moshe quien siga diciendo los otros 8 mandamientos, y no él, porque la energía tan poderosa de escuchar los mandamientos de Dios era muy difícil de soportar para el pueblo. Pero de todas formas, los 2 primeros mandamientos, que eran los básicos, sobre los que está formada toda la estructura de la Torá, los mandamientos positivos, los mandamientos prohibitivos, todo eso está sobre estos 2 primeros mandamientos: yo soy Dios, tu Dios, que te saqué de Egipto, y no tendrán otros dioses fuera de mí. Todo eso ocurrió en la festividad de Shavuot, cuando nosotros festejamos la entrega de la Torá. ¿Qué pasó el día después? Hashem le dice a Moshe: subí al Har Sinai, porque yo te voy a entregar. Vamos a ver en la próxima placa. La entrega de la Torá en el Har Sinai. Hashem le dijo a Moshe: sube a mí a la montaña, o sea, ascendé a la montaña, subí al Har Sinai, y quédate allí, quédate en el Har Sinai. ¿Para qué? Y ahí Dios le dice a Moshe por qué lo quiere él en la montaña 40 días y 40 noches. Y yo te daré las tablas de piedra, es decir, las lujot, ¿sí? las tablas de la ley, y la Torá, y el precepto, que he escrito para instruirlos. Dicen nuestros sabios, se preguntan lo que se preguntaría cualquier persona que profundiza en la gramática y que sabe que cada letra de la Torá es exacta y es necesaria y es indispensable. Se pregunta por qué dice y la Torá y el precepto. La palabra y viene a sumar algo que no estaba incluido en lo anterior. Entonces, si yo te di las tablas de piedra, entendemos que son los 10 mandamientos. Y la Torá, entendemos que es la Torá escrita, que nosotros conocemos como el Pentateuco, ¿sí? Los 5 libros de la Torá, que ahora ya voy a explicar cómo fue el tema de los 5 libros, si los 5 libros de la Torá hablan también después del Har Sinai. Ahora voy a explicar eso. Y después dice, y el precepto. Supuestamente el precepto ya está incluido en la Torá.
y después dice que es escrito para instruirlos. Si la Torá, si Dios le entregó la Torá a Moshe, obviamente que le entregó lo escrito. Y si ya está, si está escrito, entonces, ¿por qué para instruirlos y no para aprenderlos? O sea, uno aprende de lo que está escrito, lee lo que está escrito, y uno instruye verbalmente. ¿Sí? Un profesor cuando instruye, ¿qué es lo que instruye? Instruye de forma verbal. Entonces vienen nuestros sabios y nos dicen, de acá nosotros aprendemos de este versículo qué es lo que le entregó Dios a Moshe en el Har Sinai en esos días posteriores a la festividad de Shavuot. Primero, las tablas de piedra son los 10 mandamientos, como dijimos. La Torá es la Torá escrita, el Pentateuco. El precepto se refiere a la Torá oral, es decir, cuando Dios le dice a Moshe, vos cumplirán el día del Shabbat, ¿sí? Cuidarán el día del Shabbat para santificarlo. ¿Qué es lo que hay que santificar en el día de Shabbat? Lota asejol melajá, no van a hacer ningún tipo de trabajo. Utiliza la palabra melajá. Melajá nosotros en español la traducimos trabajo, pero en realidad la palabra trabajo puede incluir muchísimas cosas, ¿sí? Quizás el poner la mesa de Shabbat también es un trabajo. Entonces, ¿qué es lo que está permitido y qué es lo que está prohibido? Ahí la Torá no le especifica a Moshe qué tipo de trabajo no se puede hacer. Entonces viene la Torá oral, sería la Mishnah, acá lo llama, según nuestros sabios, es la Mishnah, que es la decodificación de la Torá, y nos dice, la palabra melajá se refiere a todo tipo de trabajo creativo. ¿Sí? Cada cosa que requiere creatividad, un trabajo creativo es lo que está prohibido en Shabbat, pero no un trabajo de poner la mesa de Shabbat, por ejemplo. Es decir, que cuando uno lee la Torá, lee el texto de la Torá escrita, se da cuenta que hay algo que falta. Dios nos dice, será como señal en tu brazo y como señal entre tus ojos. ¿Y qué es lo que tiene que poner uno entre los ojos y en el brazo frente al corazón? Ahora cualquiera me va a decir, y claro, es el tefilín. Pero la Torá no te dice tefilín, ni siquiera escribe la palabra tefilín. Y supongamos que sea un tefilín. ¿Cómo sabemos cómo es el tefilín? Todos vemos que el tefilín, nadie se pregunta por qué el tefilín es cuadrado y por qué es negro y por qué tiene que ser de cuero. Todos lo tomamos y lo damos como hecho. Pero la Torá no te lo explica. La Torá escrita no te dice eso. Es decir, que cuando uno lee la Torá se da cuenta de que hay algo que falta y ahí tiene que haber un complemento. Algo que complemente todo lo que está escrito en la Torá de forma concisa. Y a eso es lo que Hashem le dice en el Pasuk, yo te voy a dar la Torá y el precepto. El precepto es decir, yo te voy a dar todo, te voy a explicar lo que está escrito en la Torá. Yo te voy a explicar a qué me refiero yo con cada una de esas mitzvot escritas en la Torá. Y eso es la famosa Torá oral. Y ahora vamos a explicar enseguida por qué tiene que ser oral. Después sigue diciendo que es escrito, de vuelta Dios habla de lo escrito, o sea, si ya nos dijo que la Torá ya sabemos que es la escrita, entonces, ¿qué es lo que es escrito? Escrito se refiere también, le entregó de manera profética a Moshe lo que iba a ser el Naj, ¿sí? Los Nebim y los Ktubim, los profetas y las escrituras, todo eso se considera dentro del judaísmo, son los libros canónicos del judaísmo, es decir, los libros escritos de la Torá. Y por último, que es escrito para instruirlos de manera verbal, se refiere también al Talmud, que es la Torá oral. En síntesis, ¿qué le dio Dios a Moshe en el Har Sinai? Los 10 mandamientos, la Torá escrita y la explicación de la Torá escrita llamada Torá oral. De la Torá escrita, ¿qué es lo que le dio? Obviamente lo hizo escribir a Moshe en el Har Sinai todo lo que sucedió desde el momento de la creación hasta ese momento en el que estaba Moshe en el Har Sinai. Es decir, todo lo que pasó en la historia, porque Moshe, ¿cómo sabía lo que pasó con Adán, con Javá, con Noah, el diluvio, y todo lo sucede con Abraham, Isaac y Jacob? Todo eso se lo dictó Hashem a Moshe en el Har Sinai para que nosotros sepamos de dónde nace todo, de dónde nace la creación del mundo. Y a partir de ahí, Dios le iba dictando a Moshe durante los 40 años en el desierto, y Moshe iba escribiendo, iba completando la Torá, hasta que antes de morir, Moshe termina de escribir la Torá con lágrimas, él escribe su propia muerte, hay quienes dicen que lo escribió Yoshua, pero
se termina de escribir el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Torá en el desierto. A partir de ahí empieza la era de los profetas, Yoshua, Shoftim, los Melahim, etc., lo que es considerado el Naj. Pero junto con esta Torá, como dijimos, existía la transmisión oral. Era la Torá oral que explicaba la Torá escrita, lo que Dios quería de nosotros en la Torá escrita. ¿Por qué tenía que ser oral? Bueno, sobre esto hay muchísimas explicaciones. Los grandes sabios del Talmud se hacían esta pregunta. Cada explicación es mejor que la otra, cada una mejor que la otra, pero yo me voy a detener en una o dos, a lo sumo. Primero, porque echa la ley, echa la trampa, y si uno estudia lo escrito, dentro de lo escrito, la escritura se presta a interpretaciones, y las interpretaciones no siempre expresan lo que la voluntad divina, lo que Dios quiere. Entonces Dios dijo, mira, yo Moshe te lo transmito a vos se lo vas a transmitir a Yoshua a los ancianos, y así uno se lo va a transmitir al otro, y siendo de forma oral y enseñándole a todo el pueblo de Israel, si uno comete el error, van a saltar 600.000 a corregirlo. Y de esa manera la Torá oral va a seguir siendo fiel a lo que yo te transmití en el Har Sinai. Eso por un lado. Por otro lado, hay otra explicación que me gusta mucho a mí también, es que la Torá siendo oral le da cierta dinámica a la Torá. ¿Qué quiere decir cierta dinámica? Le da, en vez de ser algo, un texto muerto, vamos a llamarlo muerto, suena fuerte, pero en el sentido de que la persona no le da vida al texto, la Torá oral, cuando se tiene que transmitir de forma oral, cuando la única manera de transmitir ese texto, esa idea, ¿sí? La palabra de Dios, es por medio de que se para el rabino y le enseña a sus alumnos y a sus discípulos, y sus discípulos le enseñan a sus discípulos, el padre le enseña a su hijo y el hijo a su hijo, y así la Torá pasa a ser una Torá viviente, una Torá que se transmite de generación en generación de manera activa y no de manera pasiva. ¿Sí? La escritura, el libro queda en la biblioteca, y si alguien abre el libro, bien, y el que no abre el libro quedó ahí. No es así, no así cuando la Torá se tiene que transmitir de manera oral. La forma oral de transmitir es una forma activa y viva. Y eso es lo que la Torá quiere. La Torá es Torat Haim, una Torá viviente, una Torá que hace que nosotros vivamos con ella. Y por eso nos acompañó durante tantos años hasta el día de hoy. ¿Qué pasó con esa Torá oral? El versículo, los sabios aprenden de un versículo. Voy a silenciar los micrófonos. De vuelta. Ahí está. Los sabios aprenden de un versículo de la Torá que la Torá oral, la parte oral de la Torá, estaba prohibido que se transcribirla. Es decir, la Torá escrita tenía que ser escrita, pero la Torá oral tenía que ser únicamente oral. Y nos dice Rambam, Maimónides explica que fue escrita algunas veces, pero ¿quién la escribía? La escribía, por ejemplo, el maestro que tenía que transmitir, entonces tenía sus propios apuntes, pero era algo personal. Y el alumno que escuchaba también, capaz que tomaba apuntes y la escribía, pero también era todo de manera personal, individual. Nunca se escribió, se transcribió para enviarla, digamos, hacer varias copias y enviarla a muchos lugares como para poder aprender también dentro de un libro. No, la Torá oral iba a ser oral, y así siguió hasta el siglo I o II, me parece, si mal no recuerdo, siglo I creo, con Rabbi Yehuda Hanasí. Rabbi Yehuda Hanasí vio después del exilio de Babilonia, y después cuando los romanos destruyeron el templo, el pueblo judío ya empezó a dispersarse, cambiaron idiomas, se fueron la dispersión por el exilio, etc. Provocaron que la gente se empiece a olvidar de la Torá, esa Torá oral, la transmisión de la Torá oral. Pero Rabbi Yehuda Hanasí, que fue presidente de Israel, pero también Nasí es el príncipe, o sea, es decir, era un líder no solamente espiritual, sino también político. Él tenía muy buena relación con el emperador romano,
y por eso él vivió en su época, hubo tranquilidad en Israel, y ahí se reunió él, aprovechó esa tranquilidad en la tierra de Israel, se reunió en Tiberia y recopiló todas las enseñanzas, esa transmisión oral de aproximadamente 1500 años más o menos atrás, desde la época de Moshe, desde el Ar Sinai, con todo lo que los sabios hasta ese momento habían incorporado a la Torá. ¿Por qué incorporado a la Torá? Porque obviamente a medida que pasaba el tiempo iban apareciendo situaciones nuevas, hasta el día de hoy hay cosas nuevas que hay que evaluar, qué es lo que dice, cuál sería la palabra de Dios ante esas cosas. Y bueno, cada cosa se evalúa y es como una pirámide, todo tiene que estar ligado a la cúspide, a la parte más elevada que es el Ar Sinai, que es la entrega de la Torá de Dios hacia Moshe. Es decir, cada uno iba evaluando las nuevas situaciones y iban agregando leyes basadas siempre basadas en los versículos de la Torá. Rabbi Yehuda así recopiló toda esa Mishnah, todas esas transmisiones, esas reglas, esas leyes, y formó los 6 tratados de la Mishnah. No tratados, son 6 tomos de la Mishnah, que cada uno de los tomos tiene varios tratados, y así pasó a ser escrita la Torá oral. ¿Por qué lo hizo? Porque ellos dijeron, hay un pasú que dice, Et la sot Hashem eferu torateja, cuando este es el momento para hacer algo por Dios, y si hay que hacer algo por Dios, entonces, aunque la Torá lo prohíba, nosotros lo tenemos que hacer, si no la Torá va a ser olvidada. Si nosotros no la escribimos ahora y no queda ya todo escrito y sellado, ¿qué quiere decir sellado? Es decir, que nadie le puede agregar ni quitar nada a eso que escribió, entonces la Torá será olvidada. Entonces vino Rabbi Yehuda así y hizo algo que cambió como venía la mano desde la época de Moshe, que es pasar la Torá oral a escrita, y así empezaron a estudiar toda la Torá oral, pero desde los libros de la Mishnah. Eso era algo muy, muy importante también. ¿Por qué? Porque a medida que pasan los años y uno se aleja de la raíz, de la fuente y raíz, existen muchas posibilidades de equivocarse, es decir, de quizás hacer leyes no basadas o que contradicen algún versículo de la Torá. Entonces, por eso, cuanto más cerca de la fuente, entonces es más fidedigno. Entonces lo que hizo Rabbi Yehuda así es recopilar todo eso y dijo, esto ya está, esto es lo fidedigno, esto es lo que sabemos que está, ya está autorizado por los sabios, está todo basado en la Torá. Quiero también agregarles, porque después siguió la era del Talmud. En la era del Talmud se siguieron analizando las Mishnayot, se siguieron analizando estas reglas, fueron agregando muchas cosas, pero siempre respetando 2 cosas. O más, en realidad más, pero yo les voy a enseñar 2 cosas. Primero, los 13 principios con los que se interpreta la Torá que le entregó Dios a Moshe en el Ar Sinai. Dios a Moshe le entregó 13 formas, 13 principios de interpretación de la Torá. Es decir, que no cualquiera puede venir e interpretar como quiere. Tiene que estar basado en esos principios. Si está fuera de esos principios, entonces ya se descarta desde el vamos. Obviamente también no puede tener ningún versículo que lo contradiga. Y si tiene algún alguna opinión que lo contradiga de la Mishnah, tiene que tener alguna otra opinión que lo sostenga, ¿sí? Entonces, hay todo un método de cómo se puede interpretar esta Torá. Y segundo, lo segundo que les quería decir era como quién queda la ley. Porque nosotros vemos en la Mishnah, en el Talmud, un montón de discusiones. Y nosotros tenemos que dictaminar. Uno dice permitido, el otro dice prohibido. Son 2 opiniones, como quién va a la ley, como quién tenemos que hacer nosotros, como quién queda la halajá. Entonces también Dios le dijo a Moshe, le dio métodos para saber cómo quién queda la halajá, es Achlei Rabim Latot, cuando lo que dice la mayoría, según la mayoría, esa es la forma en la que nosotros tenemos que dictaminar, y así se hizo generación tras generación. Además, Hashem le dijo a Moshe en la Torá, le dijo, Basita, que Jol Asher y Oruja van a hacer, según todo lo que les instruyan. ¿Quiénes le van a instruir? Les instruyan a futuro, así está escrito en la Torá. De ahí nosotros vemos que
la fuerza que le dio la Torá a los sabios de poder instruir, siempre y cuando basados en los textos de la Torá. Y por otro lado dice, a Shofet ayer lleva, y a mí no me acuerdo bien ahora todo el versículo, pero dice, van a ser como va a regir el Shofet, el juez, en aquellos días. Es decir, que cuando en cada generación, el Sanedrín de cada generación, que era el juzgado, ellos podían modificar quizás lo del Sanedrín anterior basado en su propio entendimiento, y todos ellos tenían un aval de la Torá. El aval de la Torá es que van a ser como el Shofet que va a estar, como el juez que va a estar en aquellos días. Eso es la palabra de Dios a Moshe. Dios ya le dijo a Moshe lo que va a decir, dictaminar el juez, el Sanedrín, en aquellos días, eso es lo que el pueblo, lo que la gente de esa generación tiene que hacer. Es decir, hoy nosotros no tenemos Sanedrín, pero en la época de antes, si un Sanedrín revocaba algo del Sanedrín anterior, la gente que vivía en esa generación no podía decirles al Sanedrín contemporáneo, no, yo voy a hacer como el Sanedrín anterior. ¿Por qué? Porque la Torá avalaba el dictamen del Sanedrín que va a estar en aquellos días. ¿Sí? Eso hace también de nuestra Torá una Torá viviente, una Torá que vive con cada generación, vive con nosotros, obviamente siempre cuidando, y lo repito porque existen distorsiones, siempre cuidando estos principios de interpretación de la Torá. Así es como esta es la línea que lleva la Torá desde el Har Sinai, Torá escrita y Torá oral, hasta el día de hoy. Está escrito que Moshe en el Har Sinai, dicen nuestros sabios, que Moshe vio todo lo que nosotros, lo que cualquier alumno destacado pueda llegar a innovar dentro del estudio de la Torá. Moshe ya lo vio y lo sabía del Har Sinai. Hay sobre esto varias opiniones, si es literal, que Moshe sabía lo que nosotros estamos hablando ahora, o que una forma más lógica es decir que Moshe en realidad, al poner al entregarnos a nosotros esas leyes, esas reglas sobre las cuales la Torá se puede interpretar, entonces eso hace que cualquier cosa que nosotros interpretemos está relacionada con Moshe. Está la famosa también el Midrash que cuenta, creo que es un Midrash o la Gemara, ya no me acuerdo, que dice que Moshe vio a Rabbi Akiva enseñando, el gran talmudista Rabbi Akiva le estaba enseñando a sus discípulos y estaba hablando y diciendo cosas, interpretando hasta letras y esquinas de cada letra de la Torá, y las estaba interpretando y Moshe no entendía nada. Dice, pero esta es la Torá que yo transmití. Y en un momento Moshe se debilita, se siente como se marea y dice, pero no entiendo, ¿por qué le entregaste la Torá? Le dice a Dios, ¿por qué me entregaste la Torá a mí, no se la entregaste a esta persona? Es un genio. Mirá la forma de ver, de profundizar y de interpretar la Torá. Hasta que de repente uno de los alumnos de Rabbi Akiva le dice, Rabino, Rabbi Akiva, ¿y cómo sabe usted que eso es así? ¿Cómo llegó usted a la conclusión de que eso es así? Entonces Rabbi Akiva le respondió, Alajare Moshe mi Sinai. Esta es una regla que nos fue entregada por Moshe desde el Har Sinai. Y en ese momento Moshe entendió que todo estaba basado en ese momento, en esa entrega de la Torá. En ese momento él se tranquilizó y él dijo, no es una Torá nueva, no es una Torá distorsionada. Es parte de la Torá que Dios le entregó a Moshe en el Har Sinai. Todo, tanto la Torá escrita como la Torá oral, tiene la misma fuerza y el mismo origen en el Har Sinai. Tiene el mismo origen en Dios, en Hashem, el que nos entregó a nosotros la Torá. Ahora vamos a pasar, a ver si no me estoy olvidando nada. Bien, vamos a pasar ahora a la próxima parte de la clase, es ¿qué hay con la Kabbalah? ¿Qué es la Kabbalah? ¿Sí? Yo escucho mucha gente que estudia Kabbalah, algunos la estudian de fuentes correctas, ¿sí? Y otros no tanto, porque hoy en día la Kabbalah también se hizo como un negocio, más o menos. ¿Por qué? Porque es algo que llama mucho la atención, lo místico, lo esotérico. Pero lo que sí a mucha gente le interesa esto de la Kabbalah. Entonces quiero mostrarles a ustedes un poco también los orígenes de la Kabbalah, qué significa la Kabbalah, etc.
¿Qué es la Kabbalah? Nos dice el Ramjal, escribe lo siguiente. La disciplina de la Kabbalah fue entregada en el monte Sinaí, como uno de los niveles de interpretación de la Torá. Esta fue transmitida de generación en generación, inmediatamente después de la destrucción del segundo templo, al comienzo del oscuro exilio que vivíamos en la actualidad. Rabbi Shimon Bar Yochai recibió inspiración divina, lo cual le permitió crear una exposición sistemática de los conceptos de la Kabbalah. Sus enseñanzas fueron escritas por sus alumnos en el libro del Zohar. Sin embargo, incluso después de que este hubiera sido escrito, solamente unas pocas personas seleccionadas en cada generación tuvieron acceso a él. No se publicó de manera masiva. Incluso después de que fuera revelado hace aproximadamente 600 años atrás, desde la época del Ramjal, ¿sí?, siguió siendo un libro cerrado para la mayoría de la gente, con excepción de unas pocas personas espiritualmente refinadas. Hace aproximadamente 400 años atrás, Dios le envió al pueblo judío a una persona grandiosa. Era el Rab Yitzhak Luria, conocido como el Arizal, ¿sí?, el Ari o el Arizal. Esta persona es considerada hasta la actualidad como el principal exponente del Zohar, y sus enseñanzas se explayan acerca de las profundidades y la amplitud de esta disciplina en todos sus detalles. Acá el Ramjal, gran cabalista, nos está diciendo que la Kabbalah también tiene sus fuentes, sus raíces en el Har Sinai. Es decir, que junto con la Torá oral, Dios le entregó a Moshe también otro tipo de Torá, en realidad otra dimensión de la Torá, y también de manera oral, con una diferencia, que la primer Torá oral, que era la que estudiamos hasta antes, era una Torá pública, es decir, era la forma de entender el texto, la forma de entender la literalidad de la Torá, las mitzvot, que es lo que nosotros tenemos que hacer, pero también le entregó la dimensión esotérica, mística, misteriosa, secreta de la Torá, y la llamó, o se llamó, no es que Dios la llamó, pero en la forma, el método de transmitir le dio el nombre. El nombre es Kabbalah. ¿Qué es Kabbalah? Es recepción. Es decir, que la Kabbalah no era algo en lo que uno podía ir y acceder, así cualquier persona, sino tenía que ser recibida de su maestro. El maestro veía ciertas condiciones en el alumno que lo habilitaban a entender, o por lo menos intentar transmitirle y enseñarle esos secretos, esa dimensión secreta de la Torá. Pero la Kabbalah no nació únicamente en el Har Sinai. Nosotros tenemos datos, y de hecho en Maimónides también lo trae, que desde Adán, desde la creación del mundo, existieron esos conocimientos cabalísticos que fueron únicamente pocas personas las conocían, ¿sí? De hecho, uno de los libros más importantes de la Kabbalah, que se llama Sefer Yetzirah, se lo relaciona directamente a Abraham Avinu. Se dice que el que escribió ese libro, o por lo menos los contenidos de ese libro, era Abraham, nuestro patriarca, mucho antes de la entrega de la Torá. Pero a partir de la entrega de la Torá, Dios le entregó a Moshe y le dijo, mira, esta parte secreta, estos códigos, porque en realidad no es algo que está transmitido también de manera directa y lineal, sino es como un camino muy sinuoso, son alegorías, son ejemplos, son metáforas, etc. Eso vos se lo vas a transmitir, Moshe, a la gente que vos veas que es indicada, que tiene los conocimientos para poder abarcar esa Kabbalah, ¿sí? Nosotros vemos entonces que la Kabbalah tiene una relación directa con el Har Sinai. La Kabbalah, la Torá en general, ¿qué es la Kabbalah? Ahora vamos a entender un poco más cuando hablamos una dimensión de la Torá. ¿A qué nos referimos con la dimensión? La Torá tiene 4 dimensiones. Es decir, cuando Dios le entrega la Torá a Moshe, le entrega la Torá en 4 dimensiones o 4 capas, vamos a llamarlo, como 4 capas. Que la primera capa es la parte literal de la Torá. Estas 4 capas forman el nombre en hebreo forman la palabra pardés, ¿sí? A ver, un momento, me están escribiendo.
si existen contradicciones entre la Kabbalah y el Pshat, o sea, el Pshat es lo literal entre la Mishnah y la Gemara, en realidad no se saca alajá, no se, digamos, lo esotérico, el Sod, la Kabbalah no es ley, no es alajá, no podemos sacar alajá de la Kabbalah, ¿sí? Entonces, por eso, no creo, yo por lo menos no sé si, creo que no deberían existir, porque de hecho los autores de los primeros libros, por ejemplo, el autor del Zohar era un talmudista, él era en la época del Talmud, Mishnah y Talmud. Es decir, que no deberían encontrarse, no deberían chocar, porque la Kabbalah no es un libro de halajá, es como otra dimensión, otra capa que no choca con el resto de las capas. Eso es en mi humilde opinión y entender. Después en algún momento voy a profundizar más en esto y voy a tratar de ver si existe algún tipo de contradicción. Pardés. ¿Qué es el pardés? Dijimos, pardés en realidad en hebreo significa una huerta, un jardín. ¿Qué es lo que tiene la característica de una huerta? Es que tiene plantas, frutos, flores, diferentes colores. No es un bosque que tiene todo un mismo color, sino tiene variedad de colores y de cosas. Entonces, la palabra pardés habla de la variedad y los diferentes colores y las diferentes capas que tiene la Torá. Son 4 palabras, ¿sí? 4 letras, perdón, en hebreo, Pei, Reish, Dalet, Samach, que forman la palabra pardés, que son 4 palabras, el acróstico de 4 palabras, Pshat, Remez, Drush, Sod. Si ustedes ven acá, Pshat empieza con P, del pardés, Remez con R de pardés también, Drush, Dal, la D, Sod, la S, es decir, son las 4 capas de la Torá, que es lo literal, lo alegórico, lo interpretativo y lo esotérico. Para dar un ejemplo rápido, vamos a hablar, por ejemplo, de la creación del mundo. Lo literal dice, todos sabemos cómo empieza el primer libro de la Torá. Génesis empieza, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Bereshit, en el comienzo, en un principio, creó Dios el cielo y la tierra. Y Be'aretz hayta tohu va'bohu, etc. Después viene el Remes nos va a decir a nosotros que Dios, a ver qué ejemplo les puedo dar. ¿En qué forma lo que no... a ver, bueno, vamos a ir ahora, no se me ocurre en estos momentos, o sea, para sacarlo así, una parte, pero por ejemplo podemos ver lo que dice el Sod al respecto, ¿sí? Bereshit, dice el Sod, es perdón, no, eso lo dice el Midrash, Bet Reshit. Hay un Midrash, el Drush, por ejemplo, en lo interpretativo, te habla que la palabra Bereshit la puede dividir en 2. Bet Reshit, 2 comienzos. La palabra Reshit significa comienzo. La letra Bet, que es en hebreo es en el comienzo. La palabra Bet suma, el valor numérico es 2, es decir, por 2 comienzos. ¿Cuáles son los 2 comienzos? Habían 2 principios en la creación del mundo, dos objetivos en la creación del mundo. Uno era Israel y el otro era la Torá. Es decir, que todo el objetivo de la creación del mundo era para que Dios pueda entregar la Torá, poner su Torá en el mundo y hacer de este mundo una morada para Dios, una casa para Dios. Y por eso Él creó la Torá y también puso al pueblo de Israel para que pongan la Torá y enseñen la Torá, los valores divinos, los valores, la ética y la moral divina en este mundo. Por eso es Bet Reshit, 2 comienzos. Eso es el Drush, por ejemplo. Después el Sod, viene lo esotérico, te va a decir que la palabra Bereshit es Barashit. Vos podés dividirla en 2. Barashit lo creó por medio de 6. ¿Qué son 6? Y ahí empieza el Sod, lo esotérico, a traerte las Sefirot, que son los diferentes niveles espirituales, que Dios creó el mundo con 6 de esos 10 niveles. En realidad los creó con todos, pero en la práctica la parte de la acción de Dios es con 6, etcétera, que no es un tema que vamos a entrar ahora. Pero nosotros vemos que la misma palabra, el mismo texto de la Torá, tiene esas diferentes capas. Uno lo puede leer literal, que Dios creó el mundo. Después, cómo creó Dios el mundo, va a llegar a la parte esotérica, que es el Sod de la Torá. ¿Sí? Pero todas estas 4 partes, las 4 partes del Pardés,
siempre pertenecen a son parte de la misma Torá. Es parte de esa Torá que Dios le entregó a Moshe en el Har Sinai. Ahora, durante muchos años, no es algo nuevo que el anhelo de la gente, las ganas de la gente, el deseo de la gente de lograr profundizar en la Torá y llegar a tocar la parte esotérica y mística de la Torá. Eso siempre existió. Con una diferencia, obviamente, que el anhelo y el deseo de los sabios hablemos de la época del Talmud, por ejemplo, eran con mucho más conocimiento y con mucha más profundidad que la que nosotros podemos llegar a tocar. Hoy el que estudia la Kabbalah, obviamente que estudia quizás una cáscara de la Kabbalah, una parte externa de la Kabbalah, y no logra elevarse y profundizar, digamos, ir al núcleo de lo que es la Kabbalah. Pero vamos a contar una historia que está traída en el Talmud, de 4 sabios, ¿sí? 4 sabios que quisieron adentrarse en el Pardés. El Pardés, es decir, en la parte mística, esotérica, en la Kabbalah, en el secreto. Pero el ingreso de ellos al Pardés, el ingreso de ellos a esa mística, a la parte secreta, no era como la que nosotros tenemos hoy. Era una elevación, ellos lograron elevarse, o sea, que el alma, el espíritu de ellos, o sea, lo que no está, o sea, lo que está en el cuerpo, pero no es físico, ¿sí? Que no los mantiene arraigados a este plano físico. Ellos lograron elevarse y ver los mundos, llamémoslo metafóricamente hablando, mundos superiores. Ellos llegaron a un mundo que era súper elevado, muy, muy elevado, muy profundo, por medio de conocimientos, de letras, de nombres de Dios. Ellos lograron elevarse e ingresar a una parte secreta, a un mundo secreto y místico, y misterioso, digamos, de lo que es el mundo. Y ellos vieron algo, cada uno vio una visión, y a cada uno le afectó de manera distinta. ¿Quiénes eran esas 4 personas, esos 4 sabios? Uno era Ben Azai, el hijo de Azai. ¿Por qué se lo llama hijo de Azai? Y no por su nombre, porque era un muchacho joven, entonces era más conocido como el hijo de, y no como su nombre. Lo mismo también que el segundo de ellos, que se llamaba Ben Zomá, que lo tenemos también en la Haggadah de Pesach, que también era un muchacho joven, entonces su padre Zomá era conocido, entonces era hijo de Zomá. Después otro era Ajer. Ajer se lo llama como un apodo que le pusieron, le puso Dios, Ajer. Ajer significa otro. Él se llamaba, su nombre real era Elisha ben Abuyá. ¿Y por qué se lo llamó otro? Ahora vamos a ver enseguida por qué. Y por último, el famoso Rabbi Akiva. Esos 4 ingresaron, se elevaron y lograron llegar a un nivel espiritual, a un nivel elevado, que se lo considera el Pardés. ¿Qué pasó? Ben Azai, dice el Talmud, miró y murió. Cuando él vio eso, murió Ben Azai, murió muy joven. ¿Por qué murió? Explican nuestros sabios, acá lo tenemos en este texto. Su alma se apegó con tanto amor a las entidades espirituales que abandonó a su cuerpo. Es decir, él dijo, yo no quiero el cuerpo, quiero quedarme ahí, quiero estar en esas entidades espirituales. Yo quiero elevarme y apegarme a eso. Y por eso él ya no regresó. Para no regresar, no regresó a su cuerpo y por eso murió. Este es un nivel elevado, ¿sí? Es un nivel muy elevado el de Ben Azai. Por otro lado, Ben Zomá miró y enloqueció. ¿Por qué enloqueció? Él no estaba suficientemente preparado, ni tenía tanta calma mental como Ben Azai para decidir, digamos, quedarse ahí, y que su alma se eleve y que quede ahí. Entonces, por eso, al mirar bajo una luz más clara que lo que su mente podía soportar, es como que se encandiló, ¿sí? Como una luz muy fuerte que uno no puede soportar, todo se volvió confuso en su mente, de repente empezó a ver cosas, digamos, de manera confusa, la luz pasó a ser algo que en cierto modo también oscuridad, luz y oscuridad a la vez, es como cuando uno ve una luz fuerte, entonces es luz, pero cuando uno se encandila, hay partes que de repente cuando uno empieza a mirar, ve por un lado destellos de brillo, por otro lado ve oscuridad, así él se volvió, su mente se quedó confusa y quedó tan confundido como una persona herida que no entiende las cosas con claridad. O sea, se enloqueció. Elisha ben Abuyá, llamado el otro,
pensó que existían dos poderes, el bien y el mal. Él no entendía que todo es parte de Dios. O sea, no es que no entendía, él de repente se confundió, vio una visión y dijo, entonces el bien y el mal son dos poderes distintos. Entonces por eso dice que cortó los brotes, es decir, que dividió cosas que en verdad están unificadas. Es decir, él es como que sacó, desconectó el mal, digamos, las cosas malas que hay en el mundo de lo que es Dios. Entonces también se desconectó él mismo de la tradición de la Torá y las mitzvot. Es decir, se desvió del camino, él se fue del camino de la Torá, él fue uno de sus grandes alumnos, el principal, muy conocido, se llamaba, conocido también seguramente por ustedes, era Rabbi Meir Baal HaNes, ¿sí? ¿Quién era Rabbi Meir Baal HaNes? Seguramente lo conocen, el que hacía el Nes, los que encendemos muchas veces la vela en memoria de Rabbi Meir Baal HaNes, ponemos de acá, en mérito de Rabbi Meir Baal HaNes. Él intentó muchas veces hacerlo, que su maestro haga teshuvá, que él se arrepienta, pero él había escuchado que en el cielo salió una voz y dijo, todos los arrepentimientos son bienvenidos menos el de Ajer. Y bueno, hay toda una historia con él, cómo termina su vida, etcétera, pero no es para hoy. Y por último, estaba Rabbi Akiva. Rabbi Akiva logró la perfección en muchas áreas diferentes. Y cuando llegó al punto más elevado, al cual puede llegar el intelecto humano, se detuvo, preservando de esta manera su vida. Es decir, que Rabbi Akiva en todo momento estuvo consciente hacia donde él estaba accediendo. Entonces cuando él vio que llegó a un punto donde más allá, más que eso, él no le iba a hacer bien, no iba a poder o no estaba dispuesto a procesar todo eso que iba a ver, ahí él se detuvo y por eso preservó su vida. Rabbi Akiva salió ileso del ingreso al Pardes. Acá nosotros vemos algo muy interesante. Por un lado vemos que el anhelo, las ganas, ¿quién no quiere ver, digamos, la parte, el secreto, el detrás del telón de lo que generalmente nosotros vemos? ¿Sí? Todo cuando uno va a un Leavdil, no quiero comparar, pero como un ejemplo, uno va a un teatro y ve de repente una obra, hay alguien famoso. ¿Qué es lo mejor? ¿Ver la obra o ir después atrás del telón y darle la mano y sacarse una foto y ver todo lo que pasa ahí atrás? Obviamente que la persona lo que quiere, lo que más anhela es ir atrás del telón. Bueno, ellos también tenían ese anhelo, querían ver qué hay detrás del telón de este mundo, ¿sí? Eso es lo primero, que coincide. Hoy en día también nosotros tenemos ese anhelo, mucha gente tiene ese anhelo, pero también nosotros vemos lo peligroso que es ese anhelo, lo peligroso que puede llegar a ser esa elevación si no está guiada, si uno no tiene cierta preparación, si uno no tiene también a qué cosas él va a acceder. Nosotros vemos que puede ser algo también que era peligroso, y por eso la Kabbalah no se hizo popular. Por eso la Kabbalah en esas épocas se transmitía de maestro a alumno, no era algo para todo el mundo, porque acá vemos 4 grandes estudiosos de la Torá, maestros del Talmud, 3 salieron mal y solamente uno salió ileso. ¿De qué trata la Kabbalah? ¿Cuáles son las dos líneas, los dos temas que trata la Kabbalah? La Kabbalah trata de Maaseh Bereshit y Maaseh Merkabah en líneas generales. ¿Qué es Maaseh Bereshit? Es todo lo concerniente a la física, es decir, a la creación del mundo. Cómo Dios creó el mundo, de qué manera el desencadenamiento de los mundos, la emanación, la luz creadora, como pasa por medio de las sefirot, que son diferentes niveles, etc. Todo eso lo que habla la Kabbalah, que está relacionado con el Maaseh Bereshit, con la parte física. ¿Qué es Maaseh Merkabah? La segunda parte también que tiene la Kabbalah, es todo lo relacionado con la metafísica. Estamos hablando acá de los ángeles, estamos hablando de la luz creadora de Dios, nombres divinos que tenían mucho poder, mucha fuerza. Es decir, era una parte más profunda que la de Maaseh Bereshit, y se llamaba Maaseh Merkabah, es el carruaje divino, el carruaje celestial. ¿Por qué? Porque está relacionado, digamos, con lo que es las esferas, los mundos espirituales, los mundos elevados.
Vamos a ver lo que dice Masejet Hagigá, el tratado de Talmud, dice, no expongas sobre Maaseh Bereshit, o sea, no enseñes Maaseh Bereshit, en la parte cabalística de la física, a dos estudiantes, ¿sí? O sea, no podés enseñarle a dos estudiantes ni sobre Maaseh Merkabah, ni siquiera a un estudiante. O sea, estamos hablando que es algo muy exclusivo esas cosas, a menos que se trate de una persona sabia que sea capaz de intuir los conceptos por sí mismo. Es decir, que había que seleccionar bien a quién uno le va a transmitir Maaseh Bereshit y Maaseh Merkabah. Maaseh Bereshit, dice el Meiri sobre este tratado de Hagigá, uno de los comentaristas del Talmud, Maaseh Bereshit incluye la sabiduría del mundo físico, como astronomía y cosmología, mientras que Maaseh Merkabah involucra fenómenos metafísicos, tales como el mundo de los ángeles y el entendimiento de la existencia de Dios y de su singular unicidad. El verdadero entendimiento de los conceptos de Maaseh Merkabah están por encima de la comprensión humana. Ni siquiera los ángeles pueden entender los niveles espirituales que son superiores a ellos mismos, pero cada uno logra un exaltado nivel de conocimiento y entendimiento de la existencia de Dios de acuerdo con su propio nivel. Es decir, que el Meiri dice que hablar de Maaseh Merkabah, hablar de esos conocimientos metafísicos, no está en la capacidad ni siquiera de los ángeles de entenderlo bien, a fondo. Pero sí, aquellas personas que logran, o sea, que tienen la capacidad de poder recibir de su maestro ciertos conocimientos, cada uno va a lograr acercarse a la unicidad de Dios, a la existencia de Dios, según sus limitaciones, de acuerdo a su propio nivel. Estas son las dos líneas también que enseña la Kabbalah. Existe también dentro de la Kabbalah lo que se llama la Kabbalah, la Kabbalah teórica y existe también la Kabbalah práctica. Lo que hoy el mundo, digamos, conoce como Kabbalah y aprende y estudia de Kabbalah, obviamente la Kabbalah teórica, la Kabbalah práctica es prácticamente desconocida, eso se transmitía a gente muy especial, pero también trajo en ciertos momentos, trajo también cosas malas, negativas para el mundo. ¿Por qué? Porque la mal utilizaban. ¿Qué es la Kabbalah práctica? Es la utilización de nombres divinos, de nombres de Dios, ¿sí? con cierto conocimiento, para poder manejar ciertas cosas de la naturaleza, es decir, de la naturaleza humana, etc. Podían inferir en la naturaleza. Y como no, eso no es algo que está permitido hacer, así nomás, y la gente, ciertas personas lo utilizaron de mala manera, entonces es algo que prácticamente no se enseña, hoy ya no se enseña más, yo por lo menos no conozco a nadie que lo sepa, quizás grandes cabalistas, pero no lo ponen en práctica. Lo que sí más gente conoce es la Kabbalah teórica. Bien, ahora hay algo interesante sobre todo esto que estamos hablando. Dice el Talmud en el tratado de Abodá Zará que hay 6 milenios. No tuve tiempo de terminar la diapositiva, así que el PowerPoint, así que esta va a ser la última presentación. Ya enseguida voy a dejar de compartir pantalla, así me ven a mí en grande. Hay 6 milenios desde la creación del mundo hasta la llegada del Mashiach. Cuando decimos 6 milenios, ¿sí? Se entiende bien que es hasta el año 6000. ¿Sí? Empezamos en el año 0 con la creación del mundo y el mundo, digamos, termina el ciclo natural del mundo en el año 6000, cuando empezaría el séptimo milenio, que va a ser ya la eternidad con la llegada del Mashiach. Es como un Shabbat, ¿sí? Así como hay 6 días de la semana, el séptimo Shabbat, entonces el séptimo milenio corresponde a la era del Mashiach, donde Yom Shekuló Shabbat, está escrito, es un día que va a ser como un Shabbat eterno, es decir, que para el año 6000, desde la creación del mundo, el Mashiach ya va a estar sí o sí en este mundo. Pero dice el Masejet Abodá Zará que hay 6 milenios, se dividen en 3. ¿Sí? Los primeros 2 milenios, segundos 2 milenios y últimos 2 milenios. Los primeros 2 milenios los llama los 2 milenios del caos. Caos. ¿Qué es caos? Es cuando no hay un rumbo, cuando cada quien hace lo que quiere. Si no hay una ética, digamos, única para todo el mundo.
Y eso nosotros lo vimos desde el momento de la creación, si bien hubieron muchos que sí se encaminaron en el camino de Hashem, pero hasta Abraham, la mayoría del mundo o sea, no había un grupo de gente, así de manera masiva, que empezó a implementar la ética de Dios en este mundo. Abraham, cuando él cumplió 52 años, era el año exacto, era el año 2000. Dice los comentaristas del Talmud que Abraham, cuando él cumplió 52 años, él ya había hecho almas en Harán. Él vivía en la tierra de Harán, en el pueblo de Harán, y ahí en Harán él empezó a convencer a la gente sobre la unicidad de Dios, sobre que existe Dios, que Dios es único, y que tenemos que bendecirlo, que todo lo que nosotros hacemos es para Él, etc. Y mucha gente, él empezó a ganarse adeptos, a incorporar gente que creía en Dios. Entonces, ese es sobre el año 2000, terminaron los 2000 años de caos. Terminaron los 2000 años de caos con Abraham. ¿No se escucha? A ver, ahí sí, perfecto. Terminaron los 2000 años de caos con Abraham. Voy a dejar de compartir pantalla, me parece que le va a dar mejor... Ahí está. Terminaron esos 2000 años de caos y empezaron 2000 años de Torá. 2000 años de Torá en los que la Torá, que es instrucción, es la instrucción de Hashem hacia el mundo, es la ética divina. Y en esos 2000 años que empezó con Abraham, todavía no había sido entregada la Torá, pero Abraham ya empezó a preparar al pueblo que va a recibir la Torá, a sus descendientes. Después siguió con Moshe, la entrega de la Torá. 2000 años hasta aproximadamente la época de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai vivió sobre el final, en el año 3900, por ahí. Hice el cálculo, pero no me acuerdo bien ahora y tampoco es exacto, pero es sobre el final de los últimos 2 milenios. Y Rabbi Shimon Bar Yochai escribió cuando vio en su época, él era alumno de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva era opositor de los romanos, él vio toda la maldad que hacían los romanos en la tierra de Israel. Rabbi Shimon Bar Yochai también siguió sus pasos. Él estuvo escondido en una cueva muchos años con su hijo. ¿Por qué? Porque los romanos justamente lo estaban persiguiendo por eso. Ahí él escribió el libro del Zohar. Pero ese libro del Zohar, el libro de la Kabbalah, quedó escondido, como vimos al principio, quedó escondido durante muchas generaciones, hasta Rabbi Moshe de León en España, que él descubrió ese libro del Zohar, lo transcribió y ahí lo empezó a publicar. Es decir, que si bien Rabbi Shimon Bar Yochai ya había empezado con los últimos 2 milenios, que son los 2 milenios del Mashiach, si está escrito, desde la época de Rabbi Shimon Bar Yochai hasta la llegada del Mashiach, son los 2000, más o menos la época de Rabbi Shimon Bar Yochai, ¿no? Coincide con eso, son los 2 milenios del Mashiach. Y está relacionado directamente esos conocimientos que trajo al mundo Rabbi Shimon Bar Yochai, los conocimientos del Zohar, los conocimientos de la Kabbalah con la llegada del Mashiach. Eso fue, bueno, ya vimos cómo influyó el Arizal, cómo influyeron el Moshe Cordovero, hay muchos cabalistas durante, digamos, diferentes etapas, diferentes generaciones, hasta que llegó la época del Hasidismo, del Hasidut con el Baal Shem Tov. Y el Baal Shem Tov empezó una nueva línea, empezó la línea del Hasidut, que tomó ciertos conceptos de la Kabbalah y decidió hacerlos masivos para que toda la gente pueda tener acceso a eso. ¿Y qué tenía de especial, qué tenía de particular eso? Es que el Baal Shem Tov llegó en una época difícil, dura del pueblo judío. Él vio que la gente ya necesitaba algo más que lo literal. La gente necesitaba conectarse con el espíritu, con lo que hay detrás de la cortina, ¿sí? Pero de una manera que pueda ser accesible para cualquier persona, que no corran los riesgos que hablamos antes, obviamente de una manera limitada, explicada, en forma, digamos, de que eso uno lo pueda llevar a la práctica y no quede únicamente en la teoría, ¿sí? Y bueno, así empezó el Baal Shem Tov con sus discípulos a difundir lo que es el hasidismo, y después llegó el alumno del Baal Shem Tov, el Admur Hazaken, el autor del libro del Tanya. Él hizo el libro del Tanya, donde es el libro base de lo que es el Hasidut, el hasidismo. Hoy se estudia en
muchísimos lugares en el mundo entero, fue traducido a un montón de idiomas, y uno de sus compañeros de estudio del Alter Rebbe, del Admur Hazaken, el autor del Tania, se llamaba Zushe Danipoli, era hermano del famoso Rebbe Elimelech de Lijensk, el Noam Elimelech. ¿Sí? Habrán escuchado seguro las historias de esos dos hermanos que iban, hacían viajes juntos para conectarse con Dios, etc. Reb Zushe Danipoli dijo una vez, el primero le escribe le da una escamá, ¿cómo se dice? Una autorización al libro del Tania. Reb Zushe Danipoli dijo que con el Tania nosotros vamos a recibir al Mashiach, vamos a litzot, ¿cómo se dice litzot? Marchar hacia la llegada del Mashiach. ¿Sí? O sea que estamos esperando nosotros que concluyan esos milenios de Mashiach con la llegada del Mashiach. ¿Y de qué manera? Revelando también esas cosas de la Kabbalah. Pero hay una diferencia, está escrito que la Kabbalah es el alma del cuerpo. El cuerpo son las mitzvot, es la Torah que nosotros recibimos. Y la Kabbalah es el alma. Pero este mundo es un mundo de cuerpos, no es un mundo de almas. Mundo de almas no están acá. Los que están viviendo la vida del alma únicamente, sin cuerpos, no están entre nosotros. Es decir, que nosotros tenemos que vivir cuerpo. Y obviamente tenemos que conectarnos con el alma, pero no olvidar el cuerpo. Y ese es el mensaje también. Mucha gente estudia Kabbalah, pero de repente no cumple las mitzvot. Es como que se agarra del alma, pero se olvida del cuerpo. Y lo principal que es, estamos en un mundo de cuerpos, es un mundo de mitzvot, un mundo de acción, no solamente de teoría, no solamente de captar y estudiar cosas, sino también llevar todo eso a la acción. Y eso es lo que nos tiene que enseñar a nosotros la Kabbalah, el Hasidut, es llevarnos a la acción para hacer de este mundo un mundo, una morada para Dios, un lugar donde Dios se sienta cómodo, donde Dios quiera estar, porque se hace su palabra, se cumple lo que Él nos pide. Y ese es el mundo, eso es lo que nosotros estamos esperando. Es que este mundo sea malaretz de Hashem, kamaim layam behasim, que este mundo se llene de conocimiento de Dios como las aguas cubren el mar. Y un tema, y con esto voy a terminar, es que cuando hablamos nosotros de los milenios, y uno dice, ¿cómo? Entonces tengo que esperar hasta el año 6000 para que llegue el Mashiach. ¿Y cómo es eso? Jaqueló, Bejoleom, Shebayabó, lo voy a esperar en cada día y día que está por venir. Entonces, si igual falta hasta el año 6000 falta. Pero si nosotros vemos cada milenio como un día de la semana, entonces hoy nosotros en el año 5700 casi 81, ya falta poco para 5781, si hacemos la cuenta estamos hoy como un día viernes en el horario encendido de velas, más o menos. ¿Cuándo se recibe el Shabbat? ¿Cuándo empieza Shabbat? No cuando sale la estrella. No, nosotros recibimos el Shabbat antes. Y cuanto antes mejor. Bueno, desde cierto momento del día, ¿no? Es decir, no encendemos a último momento las velas de Shabbat, se enciende antes de la puesta del sol, o sea, cuando todavía es de día, cuando todavía es día viernes, ¿sí? Un viernes a la tarde, y ahí es cuando nosotros recibimos el Shabbat. Hoy nosotros estamos en ese viernes a la tarde. Cada uno de nosotros hoy puede recibir, estamos dispuestos ya para recibir el Mashiach. Solo falta que esa última acción, esa última gota que colme el vaso, que desborde la bendición de Dios y nos manda al Mashiach, y eso depende de cada uno de nosotros. ¿Qué acción vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a agregar en nuestras vidas para apresurar ese momento, esa llegada del Mashiach? Así que, amén, que así sea, que Dios nos mande al Mashiach pronto y bueno, como dice la profecía, Yebulam Mavet Hanetzach, el mal, la muerte y la maldad será tragado por la tierra, es decir, va a desaparecer. Así que, amén, que así sea. Voy a habilitar ahora todos los micrófonos para que puedan... ahí está, no habilito, o sea, habilito para que el que quiere pueda abrir su micrófono y pueden, si quieren comentar algo, preguntar o lo que quieran. Brian, qué lindo tenerte. Muy bueno, Rafi, acá te escuchamos todos. Baruch Hashem.